Señor, por el día de hoy, por sus cuidados y bueno, hoy ponemos delante suyo este tiempo que queremos tomar. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias en esta noche por la oportunidad, el privilegio y la bendición que extiende sobre nosotros de poder reunirnos y compartir este tiempo juntos por este medio. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los presentes. Oramos para que tú, Dios, nos des la sabiduría, la gracia y la dirección de tu Santo Espíritu para que podamos acercarnos a tu palabra, animarnos, alentarnos por medio de ella y poder saber que ahí vamos a encontrar tu verdad. Danos entendimiento en todas las cosas por tu Espíritu y que tu palabra pueda, Señor, dirigirnos, guiarnos y enseñar a nuestro corazón, Señor. Venimos exaltando y glorificando tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad y la bendición que nos das de poder compartir un miércoles más juntos y reflexionar en tu palabra. Te damos, Señor, toda la gloria, te damos, Señor, todo el honor y toda la alabanza, hoy y por siempre. Amén. Bueno, si tenemos nuestras Biblias, pues tengámoslas allí cerca para buscar ahora algunos textos. Esta tercera parte de la introducción a un estudio sistemático de la Biblia, hemos estado hablando algunos temas ligados con el concepto de teología, y aunque este es un término que en algún momento nos puede dar cierto temor porque nos pareciese un término un poco complejo, pero cada vez que usted y yo nos acercamos a la Biblia, procuramos entender lo que nos está comunicando y procuramos escuchar la voz del Señor a través de su palabra e interpretamos lo que allí está. Pues estamos haciendo teología, estamos estudiando a Dios, estamos procurando entender la revelación de Dios, estamos procurando escuchar la voz del Señor a través de la palabra. Y ahí hay una actividad teológica ya presente. Y creo que eso es algo que se ha estado hablando. Pero también es importante porque César mencionó pues definiciones del concepto de teología, y dependiendo de la definición que usted tenga del concepto de teología, así nosotros vamos a actuar y así nosotros vamos a desenvolvernos en la práctica, dependiendo de cómo usted entiende ese concepto, cómo si usted se acerca a estudiar a Dios y a su palabra. Dependiendo de eso, usted va a tener ciertos énfasis. Hay personas que se acercan a estudiar la teología y lo hacen de una forma muy académica, si podemos llegar y decirlo así. Y cuando usted pregunta cuál es su definición de teología, usted va a encontrar que su definición de teología es una definición muy académica. O sea, la teología es el estudio de Dios, la teología es una ciencia que trata todo aquello ligado con Dios y relacionado con lo que Él quiere para el hombre, y empezamos a definir cosas como esas. Hay muchas definiciones que están asociadas con un acercamiento muy académico, y es por eso que algunas personas le tienen un poco de temor a hablar en estos términos. ¿Por qué? Porque dicen, no, eso es algo solamente para cierto tipo de personas. Las personas que van a un seminario, un instituto bíblico, pero en la práctica y en la realidad no es así. O sea, la teología es algo que está presente en nuestro tiempo cuando estudiamos la Biblia, cuando nos acercamos a ella, estamos moviéndonos en ese ámbito. Así que hay personas que plantean la teología desde una perspectiva, o la definen desde una perspectiva muy académica. Hay otras personas que se acercan y definen la teología como algo más práctico. Ejemplo, hay mucha gente a lo largo de la historia que ha definido teología como la doctrina o la enseñanza de vivir a Dios. Hay personas que definen la teología como la aplicación de la palabra de Dios
por personas a todas las áreas de la vida. Hay otras personas que cuando se habla de esto, miran la teología no como una actividad académica, sino como el procurar tomar la palabra de Dios y llevarla a la práctica. Entonces, de una forma o de otra, dependiendo cómo usted define la teología, cómo usted explica qué es eso. Si usted lo hace desde una forma muy académica, o si usted lo hace desde una perspectiva muy ligada a la práctica, a la vida diaria, entonces probablemente, dependiendo de cuál es su acercamiento y cómo usted explica este concepto, asimismo usted va a ser alguien que está más orientado a lo académico o más orientado a la vida o a cómo poner en práctica lo que la Biblia enseña. Hay muchas personas que cuando se acercan a la Biblia se acercan de una forma muy académica, leen la Biblia y usted les pregunta quién es Dios y te dan definiciones muy complejas, empiezas a preguntarle cómo ellos explican ciertos temas de la Biblia, del hombre, del pecado, de la salvación, y te dan definiciones, y puede ser que son definiciones correctas, pero si esas definiciones no tienen una faceta práctica, si yo logro explicar o dar una definición acerca de Dios o del pecado o de cualquier otra doctrina de la Biblia, pero no logro transmitir la idea o no logro entender que todas esas enseñanzas de la palabra de Dios ligadas a diversos temas tienen una faceta muy práctica. Estudiar la Biblia sistemáticamente implica aprender a ir a la palabra y mirar las definiciones, los conceptos, los términos, pero también tiene que ver cómo yo vivo esos conceptos en la vida diaria. Si yo no tomo esos conceptos y los hago parte de mi vida diaria, probablemente voy a ser una persona que tengo mucha noción de los términos, de los conceptos, pero no voy a tener claridad sobre cómo se aplica eso a la vida diaria y a las realidades de mis circunstancias cotidianas. Es por eso que la teología, yo no puedo acercarme a ella solamente desde una perspectiva de lo académico, sino que tengo que entender que lo que estoy aprendiendo está ligado con la práctica. Lo que estoy aprendiendo tiene que llegar a la práctica, porque si no se va a convertir solamente en información. Y es por eso que la Escritura, y es por eso que la Biblia constantemente nos advierte y nos hace el llamado de atención que los conceptos, los principios que aprendo en la palabra son importantes saber explicarlos, saber comunicarlos, que si alguien te pregunta qué significa tal cosa, usted pueda explicarlo y explicarlo bien, pero no solamente lo sepa explicar, sino que usted pueda llevar todas esas cosas a la práctica. Mire pasajes de la Escritura que nos hacen un énfasis constantemente en el aspecto no solamente teórico, sino en el aspecto práctico. Un ejemplo, Santiago. Y quiero que busquemos por un momento Santiago capítulo 1, versículo 22. Este pasaje de la Escritura es un pasaje interesante porque este texto de la Escritura nos insta y nos motiva que la fe se muestra no solamente por lo que yo pudiese conocer, no solamente por lo que oigo o por lo que entiendo, sino también por lo que hago. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y esta sección del capítulo 1 de Santiago, desde el verso 19 al 27, viene hablando de que hay cosas importantes dentro de esa dinámica de la vida cristiana,
Yo no solamente necesito ser un oidor de la palabra, yo necesito ser un hacedor de ella. Yo puedo tener toda la información, yo puedo explicar muy bien la información de la Biblia, pero si esa información de la Biblia no se expresa en una actividad cotidiana práctica que me permite vivir una vida que agrade a Dios, esa información que tengo se convierte meramente en conceptos teóricos. La Biblia llega y dice, usted no solamente tiene que ser un oidor de la palabra, usted tiene que ser un hacedor de ella. Hay una parte teórica, hay una parte práctica. Por eso, muchas veces, como usted define la teología, eso va a poner de manifiesto qué es más importante para usted. Si el aspecto teórico, el aprenderse o el entender las definiciones, o el aspecto práctico, las acciones, lo que hago, el obedecer la palabra. Mi conclusión cuando hablo de este tema es que es importante que usted y yo entendamos que no solamente debo conocer la terminología, no solo debo entender y poder explicar los conceptos bíblicos, sino también debo de saber vivirlos, desarrollarlos en mi vida diaria. Otros pasajes de la Biblia que nos enfocan con este tema. Un ejemplo, 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Pablo trata con los hermanos de Corinto una situación ligada con la libertad cristiana, ligada al hecho de que si es correcto, pues como cristianos, practicar o desarrollar ciertas cosas o participar de ciertas cosas. ¿Qué cosas yo debo de saber cómo manejar mi libertad cristiana? Si me es lícito o correcto actuar de ciertas maneras. Entonces, Pablo en el capítulo 8 en adelante empieza a hablar sobre este tema de la libertad cristiana y ciertas situaciones que se estaban dando en la iglesia en Corinto. Y tenía que ver con una situación de lo sacrificado a los ídolos. La comunidad, una comunidad donde habían centros de idolatría, donde había gente que tomaba partes de animales que habían sido ofrecidos en santuarios paganos. Esas carnes, muchas veces parte de ella era llevada a las carnicerías y habían personas que la compraban, la llevaban a su casa y la consumían. Pero el debate era si un cristiano era invitado por un amigo suyo, no creyente, a su casa, y lo invitaba y le ofrecía de esa carne y comía de ella, ¿cuál debía ser la actitud del cristiano? Si había alguien que pasaba por la calle y me ve en la casa de alguien que no es creyente comiendo esa carne, ¿cuál debía de ser mi comportamiento? ¿Cuál debía de ser mi actitud? Entonces Pablo llega y dice en el capítulo 8, versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo llega y dice, probablemente ustedes, hermanos de Corinto, dicen, bueno, yo tengo mucha paz y mucha tranquilidad de que eso a mí no me afecta. Yo pues llego, me invitan a esa casa, participo de esa comida, oro por esos alimentos, los santifico y no tengo ningún problema de conciencia y como de eso sin problema. Y Pablo llega y les dice, bueno, todos tenemos conocimiento, probablemente ustedes son personas que conocen y saben que probablemente eso no debe de ser un problema, pero los cristianos y ustedes, hermanos en Corinto, no solamente deben de guiarse por lo que saben, o por la certeza interna, o la convicción interna de que, bueno, como de eso, pero eso no tiene nada de malo, yo no estoy pecando. El conocimiento que ustedes tienen está bien, pero el conocimiento envanece, el amor edifica. Ustedes puede ser que por su conocimiento llegan y dicen, yo soy una persona madura, yo no tengo ningún problema con participar y comer de eso. Pero hay algo que tiene que ver con el amor, con el aspecto práctico. Si un hermano te ve, puede ser que ese hermano no sea tan maduro como usted. Entonces, ¿usted qué hace?
si ese hermano puede ser que su fe se vea afectada por lo que está observando en usted al visitar esa casa y comer esa carne. Entonces, es mejor que usted, por amor, se abstenga de ir o de comer por amor a un hermano que puede sentirse incómodo a la hora de hacer eso. Puede ser de que eso no sea pecado, pero al final de cuentas usted va a ser guiado más por lo práctico que por el conocimiento que pueda tener, aunque lo que está haciendo no necesariamente sea pecaminoso. Hay cosas que usted evita por amor a otros. Eso es algo que tiene que ver con la práctica cristiana. Hay cosas que yo dejo de hacer por amor a otras personas que pueden sentirse incómodas. Hay cosas que yo no practico delante de otros hermanos porque puede ser que su fe se vea afectada y les genere incomodidad. No porque sea pecado, sino porque el amor que me mueve me motiva a decir, bueno, este hermano puede ser que se sienta mal con esta circunstancia, así que lo mejor que puedo hacer es abstenerme de hacerlo, no porque sea pecado, sino porque yo prefiero preservar ese amor, esa actitud de amor hacia mi hermano, hacia mi hermano. Así que miren qué interesante. Aquí se viene hablando y se nos viene diciendo que es importante que podamos considerar esa faceta. Es importante el conocimiento de la doctrina cristiana. Sí, estamos estudiándola. Es importante que estudiemos sistemáticamente la Biblia y podamos entender las diversas doctrinas. Sí, es muy importante que usted lo pueda entender. Pero si eso que yo estoy aprendiendo o lo que yo puedo saber no tiene una faceta práctica, no tiene una faceta asociada con la práctica diaria, con el vivir diario, eso se va a convertir solamente en conocimiento. Por eso, uno de los peligros cuando usted se acerca a estudiar sistemáticamente la Biblia es que muchas veces por el conocimiento que adquirimos nos engañamos a nosotros mismos pensando de que tan solo ese conocimiento ya yo estoy completo, yo ya tengo la información, yo ya sé qué es lo que se debe decir cuando me pregunten qué pienso yo sobre la doctrina de tal tipo y puedo explicarlo. Uno de los peligros es llenar nuestro corazón de orgullo, engañarnos a nosotros mismos y pensar y decir, bueno, yo ya manejo la doctrina, yo sé, ya nadie me tiene que decir a mí absolutamente nada porque yo ya lo sé todo. Ese es un extremo peligroso para aquellos que ven la teología solamente como una actividad académica, nada más como un adquirir conocimiento. Por eso, si participamos de este curso, debemos de entender que lo que aprendemos no es solamente para llenar nuestras neuronas y tener un cúmulo de información importante en nuestra mente, sino que también es importante que esa información yo la pueda obedecer y poder aplicarla a mi vida diaria. Que entiendo quién es Dios y cómo Dios se revela en la Biblia, pero cómo eso yo lo vivo en mi vida diaria. Yo puedo explicar los atributos de Dios, justicia, amor, bondad, pero el asunto es cómo eso tiene que ver con mi vivencia diaria. ¿Qué tiene que ver ese Dios de amor con mi vivir diario? ¿Qué tiene que ver ese Dios de justicia con mi conducta y proceder en cualquier lugar donde yo me encuentro? Entonces, esta dinámica de estudiar sistemáticamente la Biblia nos va a dar una cantidad de información importante. Pero usted y yo no podemos conformarnos solamente con conocer. Nosotros necesitamos tomar ese conocimiento y llevarlo a una dinámica de vida. Tenemos que entender cómo estas verdades espirituales que estoy aprendiendo
las llevo a la práctica y no solamente soy un oidor de la palabra, sino que soy un hacedor de ella. Eso es importante. Eso es importante entenderlo, porque entonces el estudio de la teología o el estudio sistemático de la Biblia tiene también una razón práctica. Si yo no logro entender esa razón práctica, no voy a tener nociones posiblemente claras de la Biblia, pero en la práctica voy a estar restringido, voy a estar limitado, no voy a estar completo, porque puede ser que el estudiar sistemáticamente la Biblia me lleva solamente a pensar en el aspecto del conocimiento. Usted y yo necesitamos adquirir conocimiento de Dios, sí, saber las doctrinas fundamentales de la Biblia, pero usted y yo también necesitamos aplicar esas verdades de la Biblia a nuestra vida diaria. Necesitamos hacerlo. ¿Okay? Eso es importante entre el aspecto teórico y el aspecto práctico. Puede ser que César haya mencionado algo de esto, pero lo quiero reiterar como un cierre de algunos conceptos importantes que hemos estado hablando en estas sesiones. Pero hay otras cosas que necesitamos considerar cuando estudiamos sistemáticamente la Biblia. Hay algunas cosas que usted y yo necesitamos tener claro en nuestro corazón. Y son tres conceptos que espero que usted los anote. Es bueno que usted los pueda anotar. Primero, el primer concepto que quiero mencionar adicionalmente a lo que he hablado hoy tiene que ver con las creencias. Es importante tener creencias o principios bíblicos bien definidos en nuestra Biblia. Sí. Es importante que usted pueda tener una doctrina bíblica correcta, sana, fundamentada en la Escritura. Eso es importante. Pero también es importante, además de las creencias, también es importante la práctica. La práctica es algo que tiene que ver con lo que hago, no solamente con lo que creo. Alguien te puede preguntar, ¿y qué es lo que usted cree? Y usted le puede definir, bueno, yo creo tal cosa. Estos son las verdades fundamentales de la Biblia que yo creo. Las creencias son importantes cuando estudiamos sistemáticamente la Biblia. Pero además de las creencias, es importante el aspecto que tiene que ver con la práctica. Ya hemos venido hablando. La práctica es importante. ¿Cómo yo tomo esas verdades de la Biblia y las practico? Sí, le estamos escuchando. ¿Nos escucha usted? Es importante ese aspecto ligado con la práctica. Pero hay otro aspecto que está ligado no solo con las creencias, no solo con la práctica, sino que está ligado con lo emocional, con el tema de los sentimientos. Ese concepto es esa dimensión emocional de la teología. Cuando hablamos de una dimensión emocional, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo esa palabra nos impacta? ¿Cómo esa palabra nos conmueve? ¿Cómo esa palabra a la cual nos acercamos toca nuestro ser personal, interno, y tiene un efecto en el ámbito de lo emocional? Hoy en día tenemos en nuestros círculos cristianos muchas veces un fuerte cuestionamiento hacia este tema de lo emocional. ¡Aló! Buenas, mi hermano, bendiciones. Dios le bendiga. Hay muchas personas que se sienten
que dicen, no, es que este aspecto emocional es muy peligroso porque hay personas que se guían mucho por el tema emocional. Entonces, sus planteamientos se basan más en las emociones que en la Biblia. Y sí es cierto, hay personas que se basan más en sus emociones y en ciertos aspectos subjetivos que en la Biblia. Es cierto que hay personas que se van a ese extremo. Es importante, pero debemos de entender que nuestras emociones no podemos separarlas de el estudio de la Biblia y de la práctica de la palabra. No podemos separarlas. No podemos separar las creencias de la práctica. No podemos separar la práctica del aspecto emocional porque está ligado, está vinculado, está relacionado. Y es por eso que es importante que podamos entender este tema. Es importante que podamos darnos cuenta de que tanto las creencias que creo, que practico, y cómo eso afecta a mi aspecto emocional es importante. Por eso, estos tres aspectos siempre están presentes cuando nosotros nos acercamos a estudiar sistemáticamente la Biblia. Siempre van a estar presentes, siempre van a estar allí. Yo no puedo desligarlos. Yo no puedo acercarme a estudiar la Biblia solamente con el aspecto emocional. Yo necesito entender qué es lo que dice la doctrina bíblica y fundamentar lo que creo en la Escritura para poder tener una correcta práctica, pero también para poder tener una actividad emocional o un acercamiento a la palabra correcto que me haga experimentar a Dios de una manera profunda, pero basado en la palabra y basado en las creencias y en la práctica que desarrollo. Es por eso que este triángulo es tan importante cuando nosotros hablamos del tema de estudiar sistemáticamente la Biblia. Necesitamos entender que hay un aspecto ligado al conocimiento, que son las creencias, hay un aspecto ligado a la práctica, que tiene que ver con la conducta que yo desarrollo a la luz de lo que he aprendido cuando estudio la Biblia, y hay un aspecto ligado a lo emocional. Hay un aspecto que está ligado a esa faceta emocional en nuestra vida, a esa faceta ligada a cómo yo recibo esa palabra en mí, cómo esa palabra me impacta y conmueve mi ser. El tema es, si usted se acerca solamente desde una perspectiva académica y usted deja lo práctico, usted deja lo emocional. Dios le bendiga, hermano. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, le escucho, hermano, le escuchamos. Puede ser que el hermano no. Ya, pastor, lo escucho bien. Perfecto. Bien. Ya lo escucho bien. Bueno. ¿Cómo está, pastor? Bien, gracias al Señor. ¿Y usted? Yo salí hoy en el hospital. Sí, todo está bien, gracias al Señor. El Señor está haciendo cosas grandes en mi vida, pero digo, pastor, sinceramente, solamente creyendo en él, que yo sé que todo va a salir bien y todo en victoria. Bueno, el Señor está en control de todo. Así que, hermanos, amén, amén, gloria a Dios. Por eso, entonces, amados hermanos, cuando hablamos de estudiar las enseñanzas de la Biblia o sistemáticamente la Biblia, nosotros no podemos acercarnos solamente desde una perspectiva solamente académica, poner a un lado lo práctico, poner a un lado lo emocional y decir esto no es importante. Porque si usted se acerca a la teología o al estudio sistemático de la Biblia solamente para llenarse de conocimiento, conocer los términos y conocer las definiciones, y se separa de la práctica o de lo emocional, usted va a estar enfatizando solamente una de las metas del estudio sistemático de la Biblia, que es el adquirir conocimiento.
Si usted piensa, no, es que a mí me interesa solamente la práctica. Hay personas que usan mucho la expresión, no, aquí lo importante no es estar metido estudiando la Biblia, dijo una vez una persona. No es importante tener que tomar tanto tiempo para estar allí en clases bíblicas o estudiando la Biblia. Lo que necesitamos es solamente practicarla, amar al prójimo. Y entre usted más la practique, usted no tiene que preocuparse de estar metido en un estudio bíblico para aprender más de la palabra. Ese es el tipo de personas que ven que lo práctico es únicamente lo importante. Ponen a un lado lo emocional, ponen a un lado lo académico o las creencias y dicen eso de estudiar no es importante. Lo importante es ir a la Biblia y simplemente aplicar lo que está allí. Punto. Esas personas van a acercarse a estudiar sistemáticamente la Biblia solamente desde una perspectiva práctica. Probablemente el conocimiento no va a ser importante para ellos y lo emocional tampoco. Pero hay otro tipo de personas que se acercan a estudiar sistemáticamente la Biblia solamente desde una perspectiva emocional. Todo es subjetivo. Yo creo, es que siento de Dios tal cosa. Es que yo siento en mi corazón tal asunto. Entonces todo se basa en un sentir, todo se basa en un aspecto emocional y dicen, no, eso de estudiar la Biblia no, el Espíritu a mí me habla y el Espíritu me dice. Entonces, como Él me habla y el Espíritu me dice qué hacer, yo no necesito estar en estudios bíblicos, yo simplemente escucho lo que Dios me está queriendo hablar. Entonces hay personas que se acercan solamente dentro de esa dimensión emocional y todo es, bueno, el Señor me reveló, tuve un sueño y su vida pues la dirigen fundamentada en sueños o en visiones, pero ellos no tienen muchas veces interés en estudiar la Biblia y mucho menos en practicarla o tener una práctica. Para poder tener un acercamiento correcto a estudiar sistemáticamente la Biblia, usted tiene que tener presentes esos tres elementos. El aspecto que tiene que ver con las creencias, eso en términos teológicos se llama la ortodoxia. Usted necesita acercarse a estudiar la Biblia de una manera correcta. Usted necesita tener un conocimiento de los conceptos, tenerlos claros para poder explicarlos bien a aquellas personas que a usted se lo preguntan. La ortodoxia entonces tiene que ver con las creencias y las creencias tienen que estar fundamentadas en la Biblia. Esa es una faceta importante, por eso estamos estudiando la Biblia dentro de esta dinámica de estudio. Pero también es importante la parte de la práctica, que en términos teológicos se llama ortopraxis. Eso significa, tener una práctica, un desarrollo. Las creencias se practican, se viven. Es importante la práctica. A mí nada me vale conocer la Biblia si yo no practico lo que ahí se dice. Decir que Dios es amor y que Dios me dice que debo de amar a mi prójimo, pero no practicarlo. Puedo tener una ortodoxia clara, pero tener una muy mala práctica. Entonces, eso tampoco tiene sentido, que usted tenga una buena práctica de las creencias o tratar de practicar solamente la Biblia, pero alguien le pregunta una definición de algún concepto bíblico y usted no sabe explicarlo. Entonces, la ortodoxia y la ortopraxis, las creencias y la práctica van ligadas. Pero también está la ortopatía. La ortopatía es el término teológico para hablar de lo emocional, de lo ligado a los sentimientos. Hay una faceta que está ligada a eso. La palabra, ¿cuántos de nosotros no nos acercamos a la palabra? Y la palabra tiene una dinámica. La Biblia dice que ella es viva y eficaz. En Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra por sí sola tiene una dinámica de transformación en nosotros, que afecta nuestras emociones, que afecta nuestro entendimiento, que impacta nuestra vida.
Entonces, nosotros no podemos quitar el aspecto emocional cuando nos acercamos a estudiar la palabra de Dios. Hay un aspecto emocional que está presente y que usted y yo no podemos desligar. ¿Por qué? Porque muchas veces usted va a la palabra y Dios habla a través de esa palabra a su corazón, usted se siente impactado, hay un trato de Dios a través de la palabra y por el Espíritu de Dios con usted. Hay un aspecto emocional presente allí. El problema del aspecto emocional es cuando algunas personas se acercan a estudiar la Biblia sistemáticamente y solamente su estudio se basa en lo emocional. Eso es un problema. Si usted no tiene creencias y definiciones claras y una práctica correcta, de nada me vale decir, bueno, Dios me reveló, o siento esto en mi corazón, o Dios puso tal cosa y eso es lo que voy a estar haciendo. Esas tres cosas están ligadas: creencias, práctica, sentimientos y emociones. Cuando lo emocional tiene una base bíblica sólida y una práctica consistente, usted no se va a guiar por lo emocional. O sea, las emociones están presentes, pero lo emocional no define su teología. Lo emocional está presente porque usted sabe que Dios, en ese proceso de usted acercarse a la palabra, le enseña, le instruye, habla a su corazón. La palabra de Dios pues conmueve nuestras vidas, es como una espada que penetra hasta lo más profundo, dice Hebreos 4:12, nos impacta, quebranta, toca. Eso sucede. Entonces, cuando yo me acerco a estudiar sistemáticamente la Biblia, necesito entender esos elementos. Esos elementos son importantes. Así que, hermanos, cuando estudiamos, necesitamos considerar esas cosas. Necesitamos considerar el acercarnos a estudiar la Biblia de una manera entendible, sabiendo que hay conceptos que necesito entender, que se me expliquen, pero también hay un aspecto práctico y es importante. Pero además del aspecto práctico en mi vida, hay un aspecto también ligado con lo emocional. Usted y yo muchas veces nos acercamos a estudiar la Biblia en medio de circunstancias particulares de vida. Hay un aspecto emocional y muchas veces la palabra, cuando la leemos, nos cautiva, nos inquieta, nos impacta, nos motiva, y eso es importante. Así que cuando hablamos de esas metas del estudio sistemático, tener creencias sólidas, tener una práctica consistente y tener un aspecto emocional que nos permita poder acercarnos y dejar que la palabra nos impacte, pero que ese impactar de la palabra en nuestras vidas pueda realmente tener un efecto profundo en nuestro corazón y pueda producir transformación. Así que esos tres temas son importantes y debemos de considerarlos cuando tratamos este tema de estudiar sistemáticamente la Biblia. ¿Debe usted preocuparse por estudiar la Biblia y entender las creencias y las doctrinas de la Biblia? Sí, debe de preocuparse por estudiarla, pero también debe de preocuparse por la parte práctica. Y también usted debe de considerar que hay un aspecto emocional que está presente y que no podemos desechar. Las emociones usted no las puede desligar de su acercamiento a estudiar la Biblia. Van a estar presentes, pero debemos de recordar que el aspecto emocional no puede guiar nuestro estudio de la Biblia. Nuestro estudio de la Biblia tiene que tener esos tres elementos presentes, esos tres elementos operando y actuando en medio de nuestro acercamiento a estudiar sistemáticamente
la Escritura. Así que esos conceptos son importantes, necesitamos tenerlos claros, necesitamos comprenderlos, porque si no los entendemos, puede ser que me acerque a estudiar la Biblia solamente de una forma muy académica, muy teórica y sin nada de práctica. O puede ser que me acerque a la Biblia y considere que solo lo práctico es importante y aprender de doctrina y de lo que enseña la Escritura no es importante. O me puedo acercar solamente desde una perspectiva muy emocional, pero al final de cuentas me guío solamente por asuntos de sentimientos y no puedo hacerlo de esa manera. Tengo que hacerla de una forma consistente, sabiendo que el acercarme a la palabra va a traer edificación a nuestras vidas y nos va a hacer crecer. Así que eso es importante que podamos considerar cuando hablamos estos temas. Bueno, no sé quién está conectado. ¿Sigue Alex conectado o no ha podido conectarse, César? Sí, Alex está conectado y el hermano Justino. Estoy tratando de conectar a la hermana Bielka, a la hermana Mailía y a Elba Cortés. Perfecto. Ok, bueno, no sé si el hermano Justino o el hermano César tendrán algún comentario, por lo menos con esa parte inicial de lo que hemos venido hablando. Bueno, sí, pastor, es importante tener un equilibrio en esos tres aspectos que se deben tener cuando se estudia la Biblia y más cuando se trata de hacer de manera ordenada. Es decir, que nuestra incursión en la Biblia, para poder comprenderla, debe llevar a nosotros a tener sentimientos apropiados cuando nos acercamos a ella y a tener la práctica adecuada, ¿no? Ninguno de los tres aspectos debe existir solo, tiene que coexistir con los otros dos de manera, si se puede decir, armónica, y eso obviamente va a lograr que al estar avanzando en el estudio teológico nosotros podamos tener madurez y crecimiento en esto, porque si no va a ser como usted dice, conocimiento por una parte, o buenos sentimientos por otra parte, o mucha práctica por una parte, pero no va a haber un crecimiento completo e integral. Okay. Eso es importante considerarlo. Y saben, cuando hablamos de estos temas, debemos de entender que todas nuestras tradiciones, digámosle así, eclesiásticas, todos nuestros entornos eclesiásticos, ya sea el que sea, ya sea de donde usted venga o de qué tradición eclesiástica usted viene, si viene de una tradición presbiteriana o anglicana o metodista o evangélica o protestante o ¿cómo se llama? Reformada o pentecostal. ¿Cómo? Bautista. Ajá. De cualquiera de esas, cualquier acercamiento, cualquiera de esas perspectivas o tradiciones eclesiásticas, por lo general ponen énfasis en algunos de estos aspectos que hemos hablado. Un ejemplo, hay tradiciones eclesiásticas que ponen un fuerte énfasis dentro de su identidad, principalmente a las doctrinas que sostienen. Y esas tradiciones muchas veces usted les pregunta sobre cómo definen ciertos términos o conceptos bíblicos o teológicos y te lo dicen de una manera casi literal a como lo tienen escrito, ¿verdad? En una confesión de fe. Muchos de esos grupos o de esas tradiciones eclesiásticas tienen o basan, le dan un fuerte énfasis al aspecto de la doctrina. Hay tradiciones así.
Entonces, dentro de esas tradiciones eclesiásticas, ellos dan mucho valor a lo académico, a lo intelectual, al aprendizaje, al aprender, y eso se ve reflejado, un ejemplo, en su práctica o en su estilo de culto. Usted verá que esas tradiciones entonces le prestan mucha más atención al tiempo que se da al púlpito o a la enseñanza, y un poco menos de importancia a otra dinámica de la, ¿cómo se llama?, de la vida cristiana, o de la liturgia o el culto o la celebración que se dé en el entorno de la iglesia. Entonces hay tradiciones que son muy enfáticas en el tema de la doctrina. Ellos manejan muy bien la doctrina, la conocen muy bien, la entienden muy bien, la comprenden muy bien y la transmiten muy bien. Usted le pide explicación de los principios o de ciertas enseñanzas o doctrinas bíblicas y ellos te lo van a explicar de una manera increíble. Pero su culto va a estar basado probablemente en que lo más importante del culto va a ser la enseñanza. Hay tradiciones que dan un fuerte énfasis a eso. ¿El tema está mal? No, está bien, pero muchas de esas tradiciones no le dan un fuerte énfasis al aspecto emocional, no le dan un fuerte énfasis a ese aspecto ligado a los sentimientos, y evitan que ciertas manifestaciones emocionales o expresiones ligadas con lo emocional las rechazan totalmente, porque dicen, no, eso es muy subjetivo, eso no es importante, es más importante la palabra escrita. Entonces esas tradiciones se basan más en la doctrina, en las creencias, y evitan mucho lo emocional porque dicen, eso es muy subjetivo. Inclusive muchas veces en la práctica, su fuerte no es la práctica de eso. Hay muchas de estas tradiciones que entienden muy bien las creencias y las definen muy bien, pero al final de cuentas no necesariamente tienen una práctica. Y no digo que todas, hay algunas que tienen creencias muy firmes y consistentes en su práctica también, solamente que rechazan el aspecto emocional. Pero hay otras tradiciones cristianas que le dan mucho más énfasis al aspecto práctico, se distinguen más por su práctica. Entonces usted ve algunas de estas tradiciones desarrollando, están en medio de las comunidades, ellos no solamente hablan de oración, viven en una constante práctica de la oración, pasan orando toda la madrugada, la iglesia está concentrada en orar todos los días de los 365 años, porque para ellos es un tema ligado no solamente a las creencias y a definirlas, sino que el aspecto práctico es importante. Ellos te dirían, no solamente es importante definir la importancia de la oración, es que hay que practicarla. Entonces, hay muchas tradiciones que a lo largo de los años han puesto un fuerte énfasis en eso. Entonces, tradiciones que usted los ve que hablan acerca de la oración, la importancia de orar, motivan a sus miembros a largos tiempos de oración. ¿Por qué? Porque su énfasis está puesto en el aspecto práctico. Entonces, ¿ellos tienen creencias? Sí, pero el aspecto práctico cobra una relevancia importante dentro de esos entornos. Hay otras tradiciones que muchas veces ponen un fuerte énfasis en la dimensión emocional de la fe cristiana. Entonces, usted ve que su culto y su adoración se centra mucho en los cantos, en la alabanza, en el aplaudir, el cantar, de que alguien dice, Dios me dijo. Y muchas veces usted les pregunta, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿O en qué lugar de la Biblia se habla de la encarnación de Cristo? Y ellos no saben dónde. No, eso no es importante. Aquí lo que es importante es el fuego del Espíritu de Dios. Entonces, hay muchas organizaciones y tradiciones cristianas,
ponen un fuerte énfasis más en lo emocional que en el aspecto de las creencias o de la práctica. ¿Qué es lo que de nosotros debemos de considerar para tener una dinámica de práctica cristiana o una dinámica de fe que sea bíblica, que sea consistente y que sea teológicamente firme, consistente y centrada en la Biblia? Bueno, debe considerar esos tres aspectos: un fuerte contenido doctrinal con creencias bien claras. ¿Es importante que un creyente conozca las doctrinas de la Biblia? Sí. Pero también es importante que un cristiano no solo las conozca, sino que las practique y sepa cómo aplicarlas a su vida diaria. Pero también es importante esa faceta de lo emocional. Es importante, ¿en qué sentido es importante esa faceta de lo emocional? En el sentido de que yo debo de entender que cada vez que me acerco a la palabra, hay un aspecto ligado al trato de Dios con mi propia vida que va a vincular lo emocional. No puedo fundamentar todo en lo emocional, sino que mis emociones y lo que yo pueda sentir tiene que estar sujeto a las creencias y a la práctica. Si lo que yo siento, lo emocional, no está en sintonía con lo que dice la Biblia, yo no puedo decir que lo que siento es de parte de Dios. Por eso esas tres cosas tienen que estar vinculadas. Tienen que estar vinculadas. Puede ser que Dios está impresionando tu corazón, pero Dios nunca no te va a poner a hacer, Él no te va a decir que hagas algo que sea contrario a lo que dicen las creencias o la doctrina cristiana, porque Dios no se va a contradecir. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de estudiar sistemáticamente la Biblia, debo considerar eso. Vamos a aprender de términos, vamos a estudiar definiciones, pero vamos a estar mirando cómo esas definiciones yo las llevo a mi práctica y a la vida diaria. Vamos a estar mirando el aspecto emocional. Puede ser que en el proceso de conocer las creencias y de procurar practicarlas, el Señor va a guiarte y va a estar tratando con tu vida de una manera muy personal. Pero Él va a tratar con tu vida en el aspecto emocional, siempre fundamentado en lo que Él ha revelado en su palabra. Por eso es importante. Hoy en día nosotros criticamos los excesos que se dan en ciertos círculos cristianos, porque basan su acercamiento a la Biblia solo en el aspecto emocional. Entonces usted les pregunta sobre ciertos temas de doctrina y ellos no saben nada. No entienden qué dice la Biblia sobre ciertos temas. Eso está mal. Entonces, y eso es un tremendo peligro, porque si usted lo que siente o lo que practica no está fundamentado en las creencias o en la doctrina, puede ser que usted esté, aún con la mejor intención, queriendo practicar ciertas cosas que no necesariamente tienen un fundamento bíblico. Entonces es allí donde yo tengo que sintonizar esas tres cosas. Si usted y yo logramos vincular esos tres elementos y hacerlos parte de nuestra dinámica de conocer a Dios, de acercarnos a estudiar sistemáticamente la Biblia, tenga la plena seguridad que vamos a tener un acercamiento equilibrado. Peligros, bueno, todas las tradiciones eclesiásticas que ponen cierto énfasis, ya sea en las creencias, en la práctica o en lo emocional. Hay algunas que ponen su énfasis en dos de esas cosas, hay algunas que ponen un énfasis solamente en una. Yo soy del pensar, nosotros tenemos que poner nuestro énfasis en esos tres aspectos. Los tres son importantes y necesitamos saber cómo sincronizarlos para tener un conocimiento, pero también una práctica que sea bíblica, que sea centrada en la palabra, donde Dios puede guiarte en ese proceso a través de su Santo Espíritu,
pero en ese proceso de guiarte, siempre lo va a hacer bajo el fundamento de la palabra, porque Dios nunca te va a decir que hagas algo que se salga de la doctrina, que se salga de lo que Él ya ha revelado. Entonces es importante que logremos entender eso. Así que si usted tiene creencias firmes, sólidas y consistentes, una práctica correcta de la fe y un aspecto emocional bien fundamentado en la palabra, le puedo asegurar que usted y yo vamos a evitar caer en algunos excesos, caer en algunos extremos y caer en algunas prácticas inadecuadas que probablemente pueden poner en peligro una práctica correcta de lo que Dios está queriendo para nosotros, y puede llevarnos a hacer cosas que no necesariamente son bíblicas. Mire, dentro de las iglesias hay muchas personas que practican cosas que no necesariamente tienen un fundamento en la Biblia, que no necesariamente tienen un fundamento bíblico, que no necesariamente Dios las aprobaría, pero esa es su forma. Por eso usted y yo necesitamos preocuparnos por esas tres metas o facetas de la teología o del estudio sistemático de la Biblia. Hay un aspecto académico o de creencias que está presente, hay un aspecto emocional y hay un aspecto práctico. Así que si usted logra entender eso, probablemente nos vamos a acercar a estudiar la Biblia y vamos a tener un equilibrio sano que nos va a ayudar a sacar conclusiones correctas de la Escritura y no irnos a extremos que lamentablemente son los que muchas veces vemos hoy en algunos entornos de algunas organizaciones cristianas. Así que el proceso de estudiar que estamos teniendo está procurando poner énfasis en esos tres aspectos. ¿Son importantes? Sí, sí son importantes y debemos de considerarlos. ¿Alguna pregunta? No sé si el hermano Justín o el hermano César, el hermano Alex, que lo veo por aquí conectado, tendrán alguna pregunta o algún comentario o algún texto bíblico o algo que ustedes dicen, bueno, esto sería importante poder mencionar. Con respecto a ese tema, no, pastor, yo creo que está bien, está claro pues lo que ha planteado en este aspecto de la ortopraxis, la ortopatía y la ortodoxia. Ok, perfecto. Cuando hablamos de esos términos, muchas personas en ocasiones se incomodan cuando se usan esos términos, pero son términos técnicos en el ámbito teológico, pues que se usan para hablar de creencias, práctica y emociones, o el aspecto, la dimensión espiritual de la teología. Y por eso hablamos de ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. Si usted escucha esas palabras que suenan un poco extravagantes, así palabras como de domingo, no se extrañe. En términos sencillos se está hablando de las creencias, se está hablando de la práctica y se está hablando de la dimensión espiritual de la teología o del estudio de la Biblia. Así que, y todos lo hacemos. Mire, cuando usted se acerca a estudiar en un curso como estos, usted está buscando entender los conceptos de la Biblia, la doctrina de la Biblia, que si alguien a usted le pregunta, usted pueda decir con claridad qué fue la encarnación, que si alguien le pregunta cuáles son los atributos de Dios, usted pueda explicar cuáles son los atributos de Dios, que si alguien le pregunta a usted cuál es el problema del hombre, usted puede explicar el problema del hombre según la Biblia, que es el pecado, y usted pueda definirlo. Usted puede usar textos que son pertinentes porque hablan de ese tema. Entonces, este tema de las creencias es importante, sí. Hay muchos cristianos que usted les pregunta cosas sencillas sobre la doctrina bíblica y no te lo pueden explicar. No pueden hacer un diálogo coherente para explicar eso.
Eso es una situación preocupante. Sí, es una situación que preocupa. Hay otras personas que enfatizan más el aspecto práctico. No, es que aquí no hay que hablar tanto de oración, aquí no hay que tanto que leer la Biblia sobre la oración, aquí hay que practicar. Aquí no hay que hablar tanto de amar al prójimo y del amor a Dios, sino que aquí hay que practicar. Salgamos a la calle a visitar a la gente. Entonces, dejan el estudiar la Biblia, porque dicen que hay que practicar, y ponen un énfasis en eso. ¿Es peligroso? Sí, porque usted no puede tener una práctica correcta si usted no tiene las creencias bien establecidas y bien definidas. Y igualmente lo emocional. Usted no puede guiarse por lo que siente o por un sueño, una visión o por ese tipo de cosas si al final de cuentas no toma en cuenta elementos como las doctrinas de la Biblia. Usted tiene que entenderlas y necesita hacerlo para poder tener una práctica correcta y para poder saber cómo Dios puede operar, qué puede Dios guiarle y poder usted enmarcar lo emocional siempre dentro del marco de un criterio bíblico. Eso es importante. Así que eso es algo que necesitamos recordar. Así que mencionamos el pasaje de Santiago 1:22 y lo leímos 1 Corintios capítulo 8 versículo 1. ¿El conocimiento es importante? Sí es importante, pero el amor también. El conocimiento envanece. Hay mucha gente que se llena de orgullo. Eso es lo que dice 1 Corintios 8:1. Hay personas que se llenan de orgullo intelectual porque conocen de ciertos términos bíblicos y de doctrina, pero no es solamente conocer. El riesgo del conocimiento es que el conocimiento nos llene tanto de una actitud de orgullo espiritual que dejemos de practicar lo que decimos creer. Entonces le decimos a la gente que hay que amar al prójimo y que amar a nuestro prójimo, pero al final de cuentas no lo hago en la práctica. Entonces esa es una mala ortopraxis. No estoy practicando lo que digo creer. Ese es un extremo que se da en los ámbitos de la vida cristiana. Así que el Señor nos ayude a poder procurar manejar correctamente estos temas a la luz de la Escritura. Así que yo les animo y les motivo que podamos en este proceso de estudiar la palabra hacerlo con diligencia, leer los materiales que estamos leyendo para poder los términos, pero también preguntarnos constantemente cómo yo puedo llevar esto a la práctica, cómo puedo esto que estoy aprendiendo hoy llevarlo a la práctica, cómo puedo también, cómo Dios me está hablando a mi corazón hoy. Ese es el aspecto emocional. ¿Qué Dios está tocando de mi ser interno? ¿En qué áreas o en qué aspectos Dios me está inquietando? Cuando usted entender eso, usted está ligando el aspecto emotivo con la palabra que Dios está tocando. Y eso sí. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta, hermanos? Ya hemos tomado un buen tiempo. Hoy, no todos se han conectado, así que tenemos un grupito tal vez un poco pequeño y ha habido algunos inconvenientes por parte de algunos para poder conectarse a la llamada. Pero recordarles que estamos los miércoles reunidos a las 7:30. Es importante que usted actualice la aplicación de Skype en su computadora, en su laptop, en su móvil, el dispositivo que usted tenga. Perdón. Es importante que lo actualice para no tener problemas de conectividad. Ya hemos estado hablando de esa temática. Así que les motivo y les animo. El tema que sigue y que vamos a estar hablando
es el tema ligado con la palabra de Dios. Hay mucho de lo que vamos a estar estudiando que está ligado con la palabra de Dios, la importancia de la Biblia y la importancia de la palabra, esa revelación que Dios ha transmitido y hablado. Y esa parte pues le toca a César. Más o menos, César, ¿de qué va a tratar esa sesión para que nos des un anticipo de lo que vamos a estar hablando sobre el tema de la palabra de Dios y la importancia, tal vez haciendo como una introducción al tema para la próxima sesión? Sí, vamos a estar viendo más que nada, pastores, el aspecto de la autoridad de las escrituras y algunos criterios pues que deben manejarse pues a la hora de saber por qué la escritura es nuestra autoridad. Okay. Y cuando decimos que la escritura es nuestra autoridad, ¿qué entendemos, verdad? Y cuando decimos que la palabra de Dios es nuestra autoridad, estamos diciendo que es la norma que define no solo lo que creemos, sino lo que practicamos. Es como el manual que nos orienta y nos dice por dónde ir. La sesión que vamos a estar tratando va en esa dirección. Hay personas que se acercan a la Biblia y la Biblia no la ven como su autoridad final. Hay personas que se acercan a la Biblia y ven en la Biblia un documento espiritual que tiene algunas enseñanzas buenas que le pueden ayudar a uno, pero no necesariamente consideran que todo lo que está allí es palabra de Dios. Entonces, eso es importante recordarlo. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando decimos que tiene la autoridad, es que ella nos transmite las verdades que Dios ha querido enseñarnos. Seguimos entonces. Yo creo que a todos se les entregó la primera sesión introductoria que hemos estado hablando casi por 3 semanas. Muchos de los pasajes que hemos leído están allí. Hoy hemos citado y reitero Santiago 1:22. Es importante ser no solo oidores sino hacedores de la palabra. Leímos también 1 Corintios capítulo 8 versículo 1, que dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. No es solamente importante conocer las creencias o la doctrina cristiana, es también importante practicarla. Y muchas veces en la práctica nos lleva a hacer cosas por amor a otros, como dice Corintios, por edificar a otros creyentes. La práctica cristiana me lleva a tomar lo aprendido y vivirlo. No solamente decir que creo, sino que se refleje con mis hechos. Entonces, 1 Corintios 8:1 menciona ese pasaje de la Escritura. Esos son los textos que hemos visto en el día de hoy. Yo les animo, porque este tema de la autoridad de la Biblia es importante. ¿Cuál es la base de fe de un cristiano? ¿Lo que enseña una persona o lo que dice la Biblia? Bueno, hay personas que enseñan muchas cosas desde un púlpito, no necesariamente son bíblicas. Mi autoridad es la Biblia. Puede ser que desde un púlpito sí se enseñe la palabra de Dios, pero eso es algo que nosotros debemos de preocuparnos. Usted y yo como creyentes debemos de preocuparnos por lo que se está enseñando desde el púlpito de mi iglesia. Sí, debemos de preocuparnos por eso, porque las creencias sí es vital que las transmitamos de la forma correcta. Y una de ellas es que la Biblia es la autoridad suya y mía. La palabra de Dios. Ahí podemos entender el propósito de Dios, los planes de Dios, y es nuestra autoridad y norma final. Todo lo que yo creo tiene que estar fundamentado en la Biblia. Tiene que estar fundamentado en lo que está allí expresado. No en lo que alguien enseña, sino una persona dice. Sino yo debo de fundamentarlo en la palabra. Por eso usted y yo, cada vez que vamos a la Escritura o escuchamos algo de la Escritura, yo necesito
examinarlo a la luz de la Biblia. Yo necesito ir a la luz de la Escritura y pesar lo que se me enseña, evaluar lo que se me transmite. Como los hermanos, un ejemplo en Hechos 17, versículo 10, del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 10, que dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda su solicitud, con toda disposición, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos escucharon a Pablo, iban a la Escritura y revisaban que lo que se estaba transmitiendo y enseñando estaba en sintonía con la palabra de Dios, con lo que Dios había hablado. Entonces, ese criterio de examinar a la luz de la Escritura es importante. Es importante examinar a la luz de la Escritura lo que alguien predica desde un púlpito. Es importante. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, estamos expuestos simplemente a asimilar lo que alguien dice, y aunque sea incorrecto, decirle a todo amén. Pastor, y eso muchas veces la gente lo ve mal. De hecho, el hecho de examinar lo que se predica desde un púlpito. Porque, como usted bien dice, nosotros cuando estudiamos teología sistemática empezamos a entender que hay un marco teórico, de conceptos en los cuales nosotros debemos basar nuestras creencias, nuestras emociones y aún nuestra práctica. Entonces, hay personas que ven eso tan mal que cuando a uno lo escuchas, le digo por experiencia propia, cuando a mí me escuchan decir algo con respecto a algo que se predicó o enfocado a una persona, porque esa persona tiene ya la manía o la costumbre de predicar cosas que no están en la Biblia, de una vez despierta una serie de críticas hacia uno y uno queda siendo el malo, pues. O sea que para muchos, hermanos, uno tiene que recibir lo que se pueda desde un púlpito y quedarse callado. Y yo pienso que eso que usted acaba de decir es importante, porque si no cuidamos eso, por demás estamos estudiando la Biblia, porque al fin y al cabo yo estudio la Biblia o estudiamos la Biblia, pero cualquiera puede decir o atreverse a decir lo que le da la gana desde un púlpito. No, y puede ser que en algún momento, en medio de un culto, de una actividad, alguien dice algo que no es consistente con la doctrina bíblica. El asunto es que aprender que en medio de todo ese proceso, como comunidad, podemos acercarnos a revisar lo que se transmitió y poder plantearle a la gente que puede haber algunos aspectos de lo que se dijo en algún momento que no necesariamente son correctos, y poder dar un planteamiento correcto. Claro, a nadie le agrada que alguien después se pare en el púlpito a corregirlo. A nadie le gusta eso. Es como el profesor que uno dijo una argumentación en un aula de clases y le dice, no, eso no está bien por tal razón, y lo dice públicamente, y obviamente hay ese sentimiento de incomodidad. Eso sucede. Pero cuando aprendemos a crecer en una dinámica de iglesia, donde vamos a estar hablando ciertos temas, un ejemplo, este mes vamos a hablar de ciertos énfasis, vamos a enfatizar esto, y los expositores de la palabra tienen un marco de referencia o de creencias firme en la Escritura. Podemos definir qué es lo que queremos compartir con la Grey, con el pueblo de Dios, sabiendo de que vamos a decir, vamos a cuidarnos de estos tópicos, esto no está bien. Entonces, transmitimos a la iglesia aquellos conceptos bíblicos que son correctos, y guiamos a la Grey, guiamos al pueblo de la forma adecuada. El asunto es que muchos de nuestros púlpitos simplemente hablamos temas
temas arbitrariamente. Un día hablamos una cosa, otro día hablamos otra. ¿Cómo se llama? Ponemos muchas veces a compartir a personas que tal vez no tienen un entendimiento claro de un tema y le decimos que comparta del mismo, tal vez no manejándolo. Entonces sí hay que tener cuidado con eso. Por eso es importante que todos, como miembros de una iglesia local, podamos tener todos una instrucción en la palabra, una instrucción en las verdades bíblicas. Y cuando todos tenemos un pensamiento basado y consistente en la palabra, yo creo que empezamos a darnos cuenta que el púlpito empieza a convertirse en un lugar donde estamos reiterando conceptos fundamentales de la Biblia y creciendo todos espiritualmente, donde no hay excesos ni conceptos desmedidos que van más allá de la Escritura. Entonces, sí debemos de preocuparnos, sí debemos de hacerlo. Esta gente en Berea, pues ellos escudriñaron las Escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era consistente o estaba en armonía con la palabra. Entonces eso no necesariamente tiene que verse como algo incorrecto, y aquí ellos lo hicieron con Pablo Sí, siendo no era un maestro reconocido, ¿sí? Exacto, y lo hicieron porque obviamente lo que estaban escuchando probablemente les llamó la atención y ellos consideraron, bueno, evaluemos lo que nos han enseñado a la luz de la Escritura. En ese momento en la sinagoga era el Antiguo Testamento. Probablemente Pablo citó textos del Antiguo Testamento y ellos fueron y revisaron para ver si eso era así. Así que no tengamos temor a eso. Un predicador o alguien que proclama el mensaje del Evangelio no debe de tener temor a pasar por el escrutinio de la iglesia. Yo creo que un predicador no tiene temor a eso. Alguien que está fundamentado en las verdades de la palabra no debe de tener temor. Y aún si alguien habla con uno y dice, pastor, es que usted enfatizó tal cosa, a mí me parece, bueno, uno aprende a escuchar y a evaluar el planteamiento de las personas para poder revisar la argumentación que yo pude haber dado en algún momento en un programa. Pero el que proclama el mensaje del Evangelio tiene que estar abierto al escrutinio de aquellos que escuchan. Una iglesia bien educada en la palabra, bien fundamentada en la palabra, siempre va a tener una evaluación del predicador que está al frente y de cómo dijo las cosas, que transmitió, cómo lo dijo. Y eso es sano, sí es sano, sí es sano. Yo creo que eso es importante y no tanto el concepto de que alguien dice y a todos le decimos amén, no lo evaluamos, no lo juzgamos a la luz de la Escritura. Eso sí es peligroso. Así que vamos a hablar de la autoridad de la Escritura, la autoridad de la palabra, y como hemos visto, probablemente vamos a hablar de la importancia de las doctrinas, de las creencias, pero debemos de recordar que también, así como la palabra es nuestro fundamento, esa palabra debemos siempre de preguntarnos cómo yo llevo estas verdades bíblicas a mi vida práctica y cómo esa palabra también afecta y habla a mi corazón y trae transformación interna a mi vida. Esa faceta ligada a la dimensión espiritual de la teología o del estudio sistemático de la Biblia. Vamos a estar enfatizando eso. Creo que agregaste algo allí, enviaste como un PDF. Es un archivo allí. Sí, correcto. Ok, es un artículo el que enviaste. No, hermano, es un PDF precisamente del tema que sigue. Ok, así que ustedes, esa información que pone César, que dice las 4 características de las escrituras. Las escrituras. 1, la autoridad. Ok, así que podemos descargarlo en su computadora. Si usted le da clic allí a la flechita que aparece en ese cuadro, usted puede empezar a descargarlo en su computadora y lo va a tener allí, y de eso vamos a estar hablando en las próximas sesiones. Les animo, amados hermanos, terminando esta semana tenemos programas de culto el día sábado.
Estamos reunidos en 12 de octubre. Si requiere asistir a algún tiempo allá, puede contactar a la familia Morán, 261-8034, para saber la hora en que se van a estar reuniendo en Pueblo Nuevo en 12 de octubre. Va a haber un grupo que va a estar reunido en Villalucre, en la casa de la hermana Elba. También pueden llamarla a ella para poder coordinar la hora y ponerse de acuerdo. Y también va a haber reunión en el Tecal, en la casa de Jairo, ¿verdad? Sí, correcto, en la casa de Jairo Lobo. A las 5 de la tarde es. Sí. 5 de la tarde en el Tecal el próximo sábado. Y bueno, va a haber otro grupo que está reunido en Villa Las Praderas, en la casa de la familia Saldaña. Tenemos ese programa. Yo necesito, bueno, los que han confirmado que van a estar colaborando yendo a la propiedad para trabajar el domingo, hay un grupo de hermanos, yo necesito confirmación de ustedes si van a ir. Me envían un mensajito al celular, ya sea por el WhatsApp, para poder coordinar dónde los pasamos a buscar y algunos otros detalles que necesitamos informarles. Así que este fin de semana estamos reunidos por sectores el día sábado. Este domingo es, ya se me está pasando la fecha, 24, ¿verdad? ¿Okay? Sí, 24 de enero. 24, así que animémonos, hermanos, para vernos los que vamos a Otivea allá para poder trabajar en la propiedad, y el día sábado nos vemos en nuestra reunión por las casas. Así que, amados hermanos, Dios me los bendiga mucho y vamos a orar para terminar nuestro tiempo, aún en medio de algunos inconvenientes ahí de conectividad hoy, pero damos gracias al Señor y esperamos poder solventarnos y que la otra semana podamos conectarnos sin mayor complicación. Oramos. Padre, gracias, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias por tus cuidados. Bendecimos tu nombre y te agradecemos por la fidelidad que tú extiendes hacia nosotros de múltiples maneras, Señor. Gracias porque hoy nos haces meditar y reflexionar sobre la importancia de estudiar sistemáticamente la Biblia. Gracias, Señor, porque en medio de esa dinámica logramos entender lo relevante que es estudiar la palabra, crecer en la palabra. Te damos la gloria, te bendecimos y pedimos, Señor, que tú sigas tratando con nosotros, que la palabra del Señor siga hablando a nuestro corazón y que podamos seguir, oh Dios, poniéndola en práctica en medio de nuestro diario vivir. Toda gloria, todo honor, te adoramos y reconocemos que tú eres nuestro Dios. Gracias por mis hermanos que hoy se conectaron, gracias por aquellos que, aunque no pudieron hoy participar del estudio, guárdales y cuídales también de una forma especial. Gracias por el resto de la semana, Señor. Permítenos disfrutar de un buen tiempo, Señor. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Te damos gloria y alabanza, Señor. Amén, Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, Dios me los bendiga ricamente. Hermano Alex, hermano César, creo que el hermano Justino está conectado también. Sí. No sé quién más está conectado, es que no veo aquí quiénes están. Bueno, ahorita solamente nosotros 4. Ok. Bueno, saludos. Gloria a Dios. Y vamos a procurar que en estos días ya reproducir el material de esta sesión siguiente sobre la palabra del Señor para poder hacérselos llegar. Así que un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Amén.